Juan. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Mire, ¿qué le parece si aprovechamos nuestra postura y quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos al libro de los Salmos, número 40, verso 1. Vamos a estar considerando la versión 60. Y dice la Biblia de la siguiente manera, escribiendo el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quiero continuar con esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a un fragmento de la vida del rey David, y titulamos la serie Un corazón dispuesto para Dios. Qué importante es recordar que cuando se trata de hablar de los hijos de Dios, nuestro corazón debe de estar calibrado, hermanos, debe de estar atento, debe de estar direccionado a la voluntad de Dios. Si hay algo que es digno de admirar en las familias es cuando los hijos obedecen a los padres. ¿Sí, hermanos? Amén. Se ven muy bonitos, ¿verdad? Como cuando usted va a un lugar y su hijo, pues dijo alguien por ahí, ¿verdad? Se comportó. Y usted le dice: mi hijo, váyase por allá, y sin rezongar, sin renegar, sin renada, va y lo hace. Y luego uno recibe el elogio de la persona que nos mira y nos dice: mira, te hacen caso. Y uno dice, ¿verdad, hermanos? Más le vale, ¿verdad? Porque el hablar de un hijo obediente es prácticamente hablar de un hijo que quiere tener un corazón que sea agradable para su padre. Cuando se habla de un corazón que agrada a Dios, de la misma manera, hermanos, el corazón de todo hijo de Dios debe de tener esa inclinación, debe de tener esa idea, ese propósito de agradar siempre a Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos sus hijos, hermanos, así de simple. Y si somos hijos de Dios, pues debemos de desarrollar esa parte de nuestra vida. Cuando se habla del Salmo 40, el Salmo 40, de acuerdo a los estudiosos, pertenece a uno de los salmos davídicos maduros, así lo llaman algunos estudiosos. Le llaman maduros porque se dice que este salmo o estos salmos, junto con otros, pertenecen a una serie de escritos poéticos que escribió David una vez que se sentó en el trono. Recordemos que David escribió salmos en diferentes épocas. Unos de ellos los escribió cuando era perseguido por el rey Saúl. Otros los escribió precisamente cuando ya se sentó en el trono. Y otros los escribió cuando ya era anciano, cuando ya era viejo. Pues este salmo se dice que pertenece a la línea media, en donde en una ocasión tuvo una gran necesidad y se fue a Dios y le recordó a Dios que de la misma manera como lo había ayudado anteriormente, le pedía que de la misma manera lo ayudara. Recordemos que el salmista David fue un hombre de guerra, lo cual significa que cuando este hombre se sienta en el trono, muchos enemigos intentaron atacar a Israel. Y cada vez que Israel se sentía presionado o se sentía llevado a la batalla, David tenía algo característico en su relación con Dios, y es que este hombre, cada vez que iba a tomar una decisión, este hombre iba y consultaba a Dios. En otras palabras, el corazón de David, cada vez que buscaba la dirección de Dios, este hombre iba de rodillas. Y este salmo en particular es un salmo que se considera poético porque es un salmo que contiene vivencias de un hombre a manera de canción, que cada vez que este hombre la cantaba, cada vez que este hombre la traía a la memoria, algo venía al corazón de David que le recordaba de dónde Dios lo había ayudado. Dice, algo característico que a mí en lo personal se me hace muy interesante de las canciones de hoy en día, los cánticos, los coros, las alabanzas, que muchas de ellas están tomadas del libro de los Salmos.
a mí se me hace muy interesante cómo es que les ponen melodías muy alegres, melodías muy rítmicas, inclusive hasta melodías, ¿por qué no decirlo?, urbanas. Cuando aquellos que estudiamos la Biblia y conocemos un poco más en qué condiciones estaban compuestos los salmos, nosotros por lo general encontramos que los salmos están compuestos en mucho dolor, hermanos. Están compuestos en tragedias, están compuestos en vivencias que hicieron que el corazón de sus autores, en realidad, cada vez que los entonaban, lejos de verlo como algo rítmico, lo veían como algo que les traía a la memoria el sentimiento y el corazón de cómo Dios los había librado. Este salmo en particular es un salmo que se le conoce también como un salmo no solo davídico, sino un salmo de paciencia. Porque la misma frase como empieza, dice, pacientemente esperé en Jehová. Y luego dice la segunda una fase y dice, y Él inclinó a mí y oyó mi voz. Está hablando de un hombre que prácticamente vivía en la paciencia de Dios. Y yo por eso le he puesto por tema este segundo mensaje, de un corazón dispuesto para Dios. O le he puesto por tema este mensaje, la paciencia que agrada a Dios. Fíjese que no toda la paciencia que nosotros desarrollamos, no toda agrada a Dios, hermanos. Es duro, porque a veces decimos, el intento no vale, el try no vale, ¿verdad? ¿Acaso será que no tiene sentido el poco esfuerzo que hice o el mucho esfuerzo que hice? Yo le voy a decir algo. Cuando se trata de agradar a Dios, si hay algo que conectó a David, como decíamos en el primer mensaje, para que el apóstol Pablo le llamara a un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo a la tradición judía, que así se le conocía a David, es porque David logró armar su vida y su relación con Dios de tal manera que cada acto que este hombre hacía, aún en su humanidad y aún en sus defectos, Dios siempre veía el corazón de David le agradaba. Y le voy a decir una cosa, hermano. Si usted ha pasado por el momento de la fe en donde usted se pregunta, ¿realmente agrado a Dios? Le voy a decir la verdad. A través de la cruz, a través de la salvación, en realidad Dios nos ve aceptos, inclusive nos ve hasta perfectos. Pero en la práctica, humanamente hablando, Dios está consciente que nuestras vidas están en un proceso, en donde ese proceso, conforme va caminando y va conociendo a Dios, va creciendo. Y algo que Dios valora mucho cuando ve un corazón es la disposición. De hecho, me atrevo a creer que ustedes les han dado trabajo a personas, no meramente por su capacidad, sino por su disposición. De hecho, le voy a decir un secreto. Muchas de las veces los patrones promueven a sus subordinados a mejores puestos, no meramente por la capacidad, sino por la disposición. Porque la disposición es esa actitud que nos hace y nos recalca el deseo de querer obedecer. Y David tenía ese deseo en su comunión con Dios. Yo he sabido, como muchos de ustedes, que cuando se habla de la paciencia, generalmente la paciencia no identificamos a David como un hombre paciente. Sin embargo, el propósito de este mensaje, hermano, es que nos vamos a meter en la vida de David en ciertos eventos de su comunión con Dios, que aunque este hombre entre los estudiosos y la popularidad no está considerado como un hombre paciente, sí lo es, y lo vamos a ver a través del mensaje. Mire, cuando hablamos de hombres pacientes de Dios, el primero que se nos viene a la mente fue Noé. 40 años construyendo una arca. Y este hombre obediente a Dios, después viene la lluvia, se suben algunos al arca y las generaciones son rescatadas. Noé era un hombre valiente. Yo escucho a muchos que dicen, y sí, es cierto. Otros dicen que Jacob era un hombre valiente, paciente, porque dice que cuando llegó con aquel hombre que le ofreció sus hijas y le ofreció a la primera hija, precisamente dice que el día de la boda, después de haber trabajado 7 años, fíjese, hermano, en aquellos años, para poder entregar a la hija tenían que trabajar para el suegro 7 años. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermanos? Y yo que tengo una, me vuelo con 7 años. ¿Y usted tiene más de una? Súmele. Pues en aquellos años la cultura decía que llega precisamente Jacob, dice la Biblia, y le dice, mira, me gusta Raquel. Ah, ok, te la voy a ceder, le dice Labán. Sin embargo, para poder dártela,
tienes que trabajarme 7 años. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Génesis, que cumplidos los 7 años, el día de la boda, ¿qué cree? No se la da. Le da a la otra hija. Le da, bueno, era Lea. Y dice la Biblia que pues obviamente él se quedó así como que, ¿qué pasó aquí? Le dijo, es que la cultura dice que primero te tengo que dar ¿a quién? A la mayor. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues otros 7 años. Y se dice que Jacob era un hombre paciente porque aguantó 14 años en el amor para convertirse precisamente en el esposo de Raquel. Y algunos autores y predicadores dicen que eso es paciencia. Otros sitúan a Moisés como un hombre paciente. Porque para poder soportar a un pueblo innumerablemente inmenso en el desierto por 40 años, y este hombre convertirse en el hombre más manso sobre la faz de la tierra, sin duda alguna, hermano, que este hombre tenía paciencia. Sin embargo, cuando se habla de la paciencia, también hay uno muy marcado por los predicadores y por el estudio, y es precisamente Job. Cuando vemos la vida de Job, un hombre que prácticamente fue probado por Dios, fue tentado por Satanás, pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde su esposa, pierde su salud. De acuerdo a los estudiosos, todo esto le pasó a Job. ¿Saben cuánto tiempo? Algunos dicen que en 7 meses, otros dicen que en 1 año. Pero lo que lo hace a un hombre paciente no es necesariamente el tiempo, sino la fuerza con la que recibió todos esos ataques y esas pruebas que él logró experimentar. Para algunos probablemente dirían 1 año es muy poco tiempo, pero poder sobrevivir, soportar toda esta atrocidad, todas estas calamidades, sin duda alguna que a Job se le considera el hombre o uno de los hombres más pacientes para poder esperar en Dios. Sin embargo, se dice que la historia de David, para poderlo meter también en la clasificación de un hombre paciente de parte de Dios, se encuentra precisamente en 1 de Samuel, capítulo 19, verso 9 y 10. Esta es la historia cuando David, una vez que derrota a Goliat, y el pueblo de Dios se lleva la victoria. Dice la Biblia que cuando cae Goliat y David va y le corta la cabeza, y el pueblo de Dios, los escuadrones de Jehová se animan, retomo el mensaje de la semana pasada, se animan y dice la Biblia que van al campamento de los filisteos. Y una vez que van, prácticamente saquean, toman el botín y se regresan y se lleva la victoria el pueblo de Dios. El rey dice, ¿quién es este jovencito? A lo que este hombre tiene que pagar la promesa. Y dice que la promesa era que le iba a entregar a su hija Mical, lo iba a enriquecer y no iba a pagar impuestos. Pues una vez que David ya se asienta en el palacio como un artista o como un cantor y precisamente tocaba el arpa para el rey, dice la Biblia que en la primera ocasión, en el capítulo 18, dice la Biblia que él estaba tocando para el rey. Y el rey, en un momento de ira, en un momento de crisis, en un momento de desesperación, al ver lo que él estaba viendo, que David era un instrumento de Dios para su propia vida y para su propio bien, este hombre atenta para matarlo. Y lo intenta matar. Sin embargo, la Biblia dice que David se quedó en el palacio. El capítulo 19 es la segunda ocasión cuando David ya comprende que el rey lo quiere matar. Y doy lectura, dice, pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa, con una lanza en su mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Voy a hacer una aclaración. La razón por la que Saúl recibía un espíritu atormentador de parte de Dios era porque Saúl había cometido actos de desobediencia aberrantes delante de Dios, que Dios había tomado la decisión de ya desecharlo. Pero como él se aferraba en el trono, él no quería entregar el trono, Dios ocupa en este instante a un espíritu para que vaya y lo atormente como un castigo por su desobediencia. Y cuando estaba ahí, dice la palabra de Dios, siguiente verso, mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. A partir de este momento del capítulo 19 es cuando empieza la travesía de David
para poder convertirse en un hombre paciente conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque de acuerdo a los estudiosos, el libro de Samuel no contiene fechas o años explícitos en donde nos diga cuánto tiempo tenía David cuando llegó al trono y cuando David ya empezaba a pelear para el rey. Pero la tradición judía, esto es para los quisquillosos que de repente escuchan con mucho cuidado para poder aprender un poco más. Para poder David convertirse en un soldado del escuadrón de Jehová, David tenía que tener como mínimo 15 años, otros dicen que era 12. Así que cuando David se sienta y toca para el rey, algunos dicen que David andaba entre 15 y 16 años. A esta edad, este jovencito tuvo que abandonar el palacio. El suegro lo intentó matar, el yerno tenía que huir y esta travesía duró de 12 a 15 años. Algunos estudiosos dicen que duró 17 años. En otras palabras, desde el momento que David tiene que abandonar el palacio porque el rey lo quería matar, hasta que David se sienta en el trono como rey de Israel, se dice que David prácticamente ya había pasado aproximadamente 15 años en cacería por parte del rey. Dígame usted a mí, si tener que huir porque nos quieren matar, porque persiguen a nuestra familia, porque somos un blanco para el enemigo y somos un blanco para el amigo, somos un blanco para aquel que se dice ser nuestro rey, dígame usted sí o no se requiere paciencia para poder sobrevivir. Pues David, cuando pasó este periodo de 12 a 15 años o 17 años, se dice que David pasó por diferentes lugares. Algunos de ellos empiezan a mencionarse en los Salmos. Se dice que David se tuvo que esconder al desierto, hermanos. Se tuvo que meter a cuevas. Se tuvo que ir a los bosques. Tuvo que subir a los árboles. Tuvo que esconderse entre los arbustos. Inclusive tuvo que, dice la misma Biblia, que tuvo que irse a la ciudad de los enemigos e intentar sobrevivir en la misma ciudad de los enemigos. Se dice que David se tuvo que ir a esconder en otra ocasión para pasar por cerca del templo de Dios y ya no pudo volver a esconderse ahí. ¿Por qué? Porque el mismo David, el mismo rey tenía soldados para que en cuanto lo encontraran lo aprendieran. Se dice que David tuvo que sacar a su familia, usted lo lee en el primer libro y segundo de Samuel, tuvo que sacar a su familia de su casa donde ellos vivían, porque el rey los iba a utilizar como un cebo para poder perseguir a David. Se dice que David ya no pudo jamás volver a entrar en este periodo a estar cerca de los atrios de Dios, porque este hombre prácticamente se iba a convertir en la muerte para su vida. David no tenía amigos. David lo único que tenía era prácticamente un puñado de hombres que decidieron en una ocasión seguirlo a él. Y lo más interesante es que este puñado de hombres era un puñado de hombres que se encontraban que de acuerdo a la tradición, escondidos en los lugares en donde todos aquellos que tenían deudas, que tenían amenazas de muerte, les llamaban ciudades de refugio, prácticamente eran los que caminaban con David. Y vuelvo a preguntar, ¿acaso David no era un hombre paciente? Sí, sí lo fue, hermano. Porque para poder sobrevivir y no amargarse, para poder sobrevivir y tener que continuar con el propósito de Dios, para poder sobrevivir y tener que seguir siendo obediente a Dios, para poder sobrevivir y tener que seguir amando a Dios, para poder sobrevivir y tener que seguir adorando a Dios, se requiere mucha paciencia. Así que cuando se habla de la vida de David, David sí cumple con los requisitos para ser un hombre paciente. Ahora, hay algo que tenemos que ver de la vida de David. La paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. Todo cristiano, para poder tener un corazón que desarrolle paciencia conforme al corazón de Dios, debemos de saber que la paciencia se tiene que comprender en el ángulo más profundo de la comunión con Dios. Como por ejemplo, en realidad David, para poder desarrollar paciencia de Dios, sus ideas tuvieron que cambiar. Yo quiero decirte esto, hermano. Cuando se desarrolla la paciencia de Dios en nuestro caminar cristiano, nuestras ideas tienen que cambiar. Ya no podemos pensar igual. Ya no podemos percibir de manera racional todas las decisiones y creer que todas son aprobadas por Dios. 2, para desarrollar la paciencia de Dios, tenemos que saber
que tenemos que aprender a vivir con los miedos, pero no obedecerlos. Mire, la paciencia, por lo general, los miedos son esos elementos que nos hacen caer en la desesperación y nos hacen perder. David tuvo que aprender a vivir con los miedos, pero sin dejar de obedecer a Dios. A veces yo escucho a los predicadores decir, es que el que está en Dios no tiene miedo de nada. Yo difiero de eso, porque muy sinceramente el miedo es lo más natural que nosotros podemos experimentar. Cuando usted ve las biografías de los hombres de Dios, los libros y los escritos de todos aquellos que morían por la causa de Cristo, aquellos que eran perseguidos por la causa de Cristo, ellos sí tenían miedo, pero el miedo no los dominaba porque confiaban más en el Señor, que un día le volverían a ver. Pero en realidad David tuvo que aprender a vivir con sus miedos, pero tuvo que primero obedecer a Dios. Desarrollar la paciencia que agrada a Dios obviamente involucra fe. Usted debe de saber que la fe es un elemento clave para poder esperar en Dios. No solamente la fe, sino también nuestra boca. ¿Sabía usted que para poder ser pacientes en nuestra comunión con Dios, uno tiene que aprender a cuidar mucho su boca, hermano? Porque la boca a veces se convierte en nuestro verdugo, se convierte en nuestra desgracia, se convierte en un enemigo que sin darnos cuenta nosotros mismos nos estamos contaminando. Pero otra cosa más que pudiera llamarla al siglo XXI, David tuvo que aprender a controlar su cortisol. Yo sé que no es una palabra muy común. El cortisol es una parte química que está en la mente del ser humano, en el cerebro, hermanos. Así brevemente se lo digo. Nuestro hermano Víctor sabe de qué hablo. Es esa parte que define que cuando hay mucho estrés en una persona, cuando hay mucha presión en una persona, el cortisol se eleva y nuestras neuronas, obviamente nuestro cuerpo, tiene una manifestación que empieza ya sea a sudar, ya sea a temblar, ya sea a sentir taquicardia, ya sea a perder el sueño, ya sea a desesperarse. Y ese cortisol que está en la vida de todos los creyentes, yo me atrevo a creer que muchos cristianos ante la paciencia, su cortisol está muy lejos de poder llegar al nivel que Dios quiere que vivamos. La paciencia no es no tener problemas. La paciencia no es que Dios te conteste todo rápido y en forma. La paciencia no es ser solamente positivos y decir Dios es mi Salvador y que el mundo ruede. No, la paciencia es saber entender que no importa en qué lugar me encuentre y bajo qué circunstancias, Dios quiere que yo aprenda a esperar hasta que Él le plazca. Esa es la paciencia de Dios. Y David padeció esto. David fue el vivo ejemplo de un corazón que aunque podía desesperarse, no perdía su adoración a Dios. David fue el vivo ejemplo de un corazón que aunque fue tentado, prefirió esperar en Dios. David es el vivo ejemplo de un corazón que aunque pasó por la adversidad, el dolor y la traición, David supo mantenerse fiel a Dios. Y le digo una cosa, hermano, si algo en estos tiempos necesitamos los cristianos es desarrollar la paciencia que agrada a Dios. Porque la paciencia que agrada a Dios tiene que ver con un cambio del día a día, con los hábitos, tiene que ver con las decisiones, con las reacciones, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con el corazón que se apega más a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que ser pacientes de tres maneras. Hay que ser pacientes en las relaciones interpersonales. ¿A poco no hay personas que cansan, hermanos? Mire, no sé si lo dije en francés o... Mira, lo dije y de volada se le vino ese hermanito a la mente, ¿verdad? Pastor, también que estábamos. Y usted me lo trae a la mente. A ese incircunciso. A ese hermano, Señor, se lo entregué al Señor y no lo quiso, se lo entregué al diablo y no viene por él. Hay que ser pacientes en las relaciones interpersonales. 2, también hay que ser pacientes en tiempos inesperados, hermanos. No todos los tiempos que nosotros vivimos son buenos. Y 3, hay que ser pacientes para saber cómo sobrellevar lo que no podemos cargar. Y la vida de David es un vivo ejemplo de cómo es que se cultiva una buena paciencia. Porque usted sabía que la paciencia se cultiva, hermano.
Fuera una gran bendición que nosotros llegáramos a Walmart y agarráramos como agarramos un aguacate y lo echáramos a la bolsita y nos lo comiéramos bien delicioso y ya fuéramos más pacientes. ¿Verdad que sí, hermanos? Fuera una chulada la vida. Pero la realidad es que no. La realidad es que la paciencia que agrada a Dios se cultiva. Y David la tuvo que cultivar. ¿Por qué lo digo? Porque la paciencia que agrada a Dios, en primer lugar, nosotros debemos de saber que es aquella que se busca en oración de manera diaria. Miren lo que dice el Salmo 5.3, que es un salmo davídico. Dice, Señor, escribe David, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Una buena paciencia se cultiva en oración. Es que la paciencia no es orar desesperado. La paciencia es una oración preventiva. Es una oración que es parte de tu día a día. Miren, nosotros generalmente solimos pedir la ayuda de Dios cuando ya estamos en la bronca, cuando ya estamos en la desesperación, cuando ya prácticamente necesitamos que nos ayude. Pero el salmista David tenía una práctica, él la tenía por las mañanas e incluía en su oración que Dios le diera paciencia, que Dios lo hiciera paciente. Yo le pregunto a usted en este momento, ¿usted ora para que Dios le dé paciencia? ¿Usted ora para que Dios le dé capacidad de poder soportar las pruebas que se avecinan? De poder soportar las turbulencias que aún no vienen, pero sabemos que van a venir. Para poder estar firmes en los momentos de adversidad y lejos de desesperarnos, de angustiarnos, de renegar, de rezongar, de rebelarnos, mejor decir, Señor, dame paciencia. David lo hacía. ¿Cómo se cultiva una paciencia que agrada a Dios? Imitando el ejemplo de otros. El problema de la paciencia es que la paciencia que agrada a Dios, por lo general la queremos hacer a nuestro propio ritmo, a nuestra propia personalidad y a nuestra propia idea. Es que así soy yo y así es como yo sé esperar. En una ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo así, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque un cristiano, para poder cultivar una paciencia que agrada a Dios, tiene que ver qué hombres de Dios, ya sea a través de la Biblia o en el día a día, les está resultando en su comunión con Dios tener paciencia. Y la paciencia, el salmista David se daba cuenta que no solo estaba en la oración, sino también en la imitación. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, hermano mío, ¿conoces hermanos pacientes? ¿Cuáles son esos, pastor? Bueno, ¿conoces un hermano paciente? Mire, hasta se ponía a pensar y el hámster lo tiene a 1000 por hora. Porque está difícil, ¿verdad? Bueno, si no hay un hermano paciente en la fe que usted conozca, en la Biblia hay varios. Y que si nosotros imitamos, observamos cómo formaron esa paciencia, cómo caminaron con Dios para no caer en la desesperación, cómo el corazón de ellos fue caminando con Dios de tal manera que a ellos les resultó la fe cristiana, el ser paciente, son buenos elementos para nosotros caminar con Dios. Y 3, la paciencia que agrada a Dios también se cultiva meditando en las promesas de Dios que ha dado a nuestra vida. Miren, todo cristiano debe de saber que la paciencia en realidad no solo es un fruto del Espíritu, sino también la paciencia es un par de aguas que nos separa de no caer en la tentación. Ejemplo, mire lo que dice el Salmo 119, 49, 50, que dicho sea de paso, este salmo pertenece a un acróstico, a un autor desconocido. Le dan el nombre de Saf o de Sad, pero en realidad no se sabe más información de él. Sin embargo, lo que este hombre oraba delante de Dios tiene mucho sentido, porque le aseguro que aplica mucho a la vida cristiana. Oraba de la siguiente manera y decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Mire, le voy a decir más o menos qué es lo que estaba sucediendo en este acróstico. Había una adversidad que estaba viviendo el salmista
¿Y sabe en qué se refugiaba el salmista para no perder la paciencia? En una palabra que Dios le había dado. En el Antiguo Testamento había por lo general dos maneras en las que Dios les hablaba al pueblo. Una era a través de la ley, de la Torá, de lo que se estaba escribiendo, la ley mosaica. Pero también había una segunda manera y eran precisamente o los sacerdotes o los profetas. Eran hombres instruidos por Dios para que en ocasiones como portavoces llegaran directamente a un rey, llegaran directamente a un príncipe, llegaran directamente a alguien y les soltaran una palabra profética de Dios, un rema de Dios. Y esos hombres sabían que no necesariamente, porque no lo escuchaban de la Torá o de la ley mosaica, no significaba que Dios no hablaba, sino que Dios utilizaba a estos hombres para dar directamente la palabra de Dios. En otras palabras, lo más probable es que cuando este salmista le dijo a Dios, ayúdame a esperar en ti, porque me has dado una palabra, ¿sabe qué era lo más probable? Que este salmista había tenido una visita profética o una visita sacerdotal, en donde Dios le había hablado por medio de uno de estos portavoces y le había dicho, a tu problema el Señor dice, espera. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Los hijos de Dios debemos de saber que la espera en Dios se cultiva también meditando en estas palabras. Yo le aseguro a usted que lo que usted y yo estemos viviendo en relación a alguna necesidad, a algo que se avecina, o algo que ya está, o algo que roba el sueño, o algo que está afectando, quisiéramos escuchar directamente que Dios se nos apareciera y nos dijera, espera. Sinceramente, no todos necesitan que Dios les hable así. Un cristiano maduro sabe cómo sabe que Dios le habla lo que ya está escrito en su palabra. Y en la palabra de Dios hay infinidad de versos, infinidad de palabras proféticas, infinidad de palabras dirigidas específicamente para los hijos de Dios, en donde Dios nos dice, espera. Cuando usted y yo estemos pensando que por alguna razón ya no podemos esperar, no esperemos la visita de un ángel. No esperemos un sueño revelatorio, tampoco esperemos una palabra profética, que sí puede suceder. Mejor vayámonos a la Escritura como dijo este salmista, porque mire lo que dice el versículo 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otras palabras decía el salmista, yo me refugio en lo que tú me dijiste. Es como los niños. ¿A cuántas veces ha escuchado a los niños decirnos por ahí, es que tú me lo prometiste? ¿A quién papá le han dicho eso? O a qué abuelo, ¿verdad? Es que tú me lo prometiste. Y nos miran con una mirada de que nos consumen, hermanos, porque sí se los dijimos. Es más, que hasta si ni se los dijimos, nos hacen creer que se los dijimos. ¿Por qué? Porque se refugian tanto en una esperanza que ellos piensan que se les va a cumplir. David tenía que cultivar una paciencia de Dios. Tenía que cultivar una comunión que le diera la capacidad para que cuando fue ungido a los 10 años aproximadamente y poder llegar a los 30 años en donde fue proclamado rey de Israel, esos 20 años eran los tiempos de espera que lo iban a hacer llegar a donde Dios lo quería llevar. Entonces, ¿a dónde nos lleva la paciencia que agrada a Dios? Porque la paciencia no solo se cultiva, sino también la paciencia que agrada a Dios. Tenemos que saber que es un vehículo que nos va a llevar a un lugar. La paciencia que agrada a Dios nos va a llevar a experimentar pruebas. Mire, aquí hay muchos hermanos que en cuanto yo dije cuántos le piden a Dios por paciencia, yo doy por sentado, y no soy profeta, pero doy por sentado que muchos dijeron, no, yo no pido paciencia porque si pido paciencia, ¿qué van a venir? Ah, mire, si ya sabe, yo pensé que no va a ser a uno que otro. Estos son los sermones en donde dicen algunos hermanos, Señor, llévate esos mensajes para los hermanos necesitados. Hermano, ahorita tú me estás escuchando hablar de la paciencia que agrada a Dios. Te lo voy a decir con mucho aprecio. Si no estás viviendo algo que realmente te está exprimiendo,
es muy probable que va a llegar. Porque la paciencia que agrada a Dios tiene el propósito de que nuestro corazón se siga conformando al corazón que agrada a Dios. Y para que Dios pueda formar ese corazón que lo agrada a Él, la paciencia es una virtud muy importante en todo cristiano. Si un cristiano no desarrolla paciencia en su comunión con Dios, difícilmente va a poder entender la dirección de Dios. Así que la paciencia que agrada a Dios, ¿a dónde nos lleva? Obviamente, a experimentar pruebas. Dice el apóstol Santiago, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza, ¿qué dice? El sufrimiento. Cuando el autor Santiago le estaba escribiendo a la iglesia de Jerusalén, le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida y golpeada por lo que se le llamaba en aquellos años la persecución del evangelio. La iglesia estaba siendo prácticamente castigada, hermano. Los cristianos eran llevados a los circos romanos. La iglesia prácticamente se estaba desmembrando. Y esos pequeños grupos, esas pequeñas iglesias, esas pequeñas reuniones que aún estaban vivas, llega el autor Santiago y les dice, esto que ustedes están viviendo los va a fortalecer. ¿Por qué? Porque tú debes de saber que generalmente la paciencia viene como un resultado de las pruebas. ¿Y sabías tú que David fue un hombre que para poder desarrollar paciencia tuvo que soportar pruebas? Le voy a hablar de 2 pruebas que David tuvo que soportar. El rey le puso precio a su cabeza. Aquel que llevara la cabeza de David, o vivo o muerto, aquel que lo entregara iba a recibir una cantidad inmensa. El rey personalmente llevaba a sus propios soldados, su guardia, su escolta personal para perseguir a David en donde se encontrara. El rey prácticamente sitiaba los lugares en donde David se escondía. Pero hubo 2 ocasiones, de acuerdo al autor Samuel, en donde David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. ¿Y qué cree? No lo hizo. ¿Por qué? Porque las pruebas es algo interesante. Las pruebas no significa que necesariamente la paciencia llegó a su fin cuando la vivimos, sino que las pruebas solo son un elemento para poder entender cómo funciona la paciencia. Dice la Biblia que en una ocasión estaba Saúl en una cueva llamada El Engadí, allá en el primer libro de Samuel 24:4. Y dice la Biblia que ahí, en esa cueva, estaba durmiendo precisamente el rey. Y en la misma cueva también estaba durmiendo por ahí David. Y un soldado le dice a David, Dios te ha entregado al rey en tus manos, ¡mátalo! Y fíjese cuál fue la respuesta de David. David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl. La paciencia no es necesariamente tomar la ventaja y acortar el tiempo de Dios. La paciencia que agrada a Dios es la que se hace a la manera de Dios. Algunos se preguntan, ¿por qué David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad? Porque David sabía que de acuerdo al profeta o al sacerdote Samuel, David sabía que ese hombre era el ungido de Dios y a él no le correspondía darle muerte. Lo que me habla que la paciencia no es cortar caminos. La paciencia no es hacer atajos. La paciencia no es tomar lo que a mí me gusta y lo demás, al fin y al cabo, el fin justifica los medios. La paciencia es entender que lo que Dios escribe, lo que Dios demanda, eso es lo que se obedece. En una segunda ocasión dice que estaban en el mismo campamento. Y nuevamente David puede volver a matar a Saúl en el capítulo 26 y dice, ¡no lo mates!, exclamó David. Fíjese. En esta segunda ocasión ya no lo iba a matar David, lo iba a matar un soldado. Le dijo el soldado a David, mira David, si tú no lo quieres matar, no te preocupes, tú no te sientas mal con Dios, yo lo mato. Oiga, como que diría aquel, ¿verdad? Aquel me puede solucionar el problema, pues bueno, de que aquel se ensucie las manos a que me las ensucie yo. A que aquel sea el que la riegue, a que yo la riegue, pues mejor que el otro la riegue. No. Dice la Biblia que dijo, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, el Señor mismo
lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. David sabía que el tiempo de su prueba no iba a finalizar cuando llegara la oportunidad. El tiempo de su prueba iba a llegar cuando el tiempo de Dios se cumpliera para Saúl. Y aun cuando él no lo mató, David acertadamente lo dijo: de mí no muere, en batalla puede morir. ¿Y sabe qué fue lo más duro? Que Saúl no murió en batalla. Saúl se suicidó, se entregó sobre su propia espada. Porque algo característico que tiene la paciencia de Dios es que la paciencia de Dios, a pesar de que nosotros podemos adelantar los tiempos, acelerar los tiempos, darle fin a las situaciones, la paciencia de Dios se caracteriza porque lo que Dios nos promete, tal y como Él lo dice, así se va a cumplir. Soportar más que la misma aflicción. ¿Sabe? David aprendió una paciencia que se relaciona mucho a la palabra paciencia en el hebreo. La palabra paciencia en el hebreo tiene una connotación que significa templanza. Y la templanza es, como diría alguien ahí, acostumbrarte. En el Nuevo Testamento, la palabra paciencia o la palabra paciente, se define como macrutomeo. Y macrutomeo significa lo siguiente: tardar mucho en hervir. La paciencia de David, conforme más avanzaba los años de persecución, la paciencia de David le pasó algo que en la psicología o en la academia, en el lenguaje académico, se le conoce mucho y no es muy escuchada. David aprendió a ser resiliente. ¿Quién ha escuchado hablar de esa palabra? La palabra resiliente o resiliente, algunos la confunden. Es una palabra que significa en el momento de la situación en la que tú te encuentras. Dice, no es que tú te resignes, sino que tú aprendes a adaptarte a la situación. La paciencia es algo que nos enseña a adaptarnos a la situación. No porque no tengamos otra salida, no porque no sepamos qué hacer, no porque no nos resignemos a que suceda lo que tenga que pasar, no, sino porque necesariamente aprendemos a vivir en el tiempo a la espera de Dios. Y David aprendió a esperar en Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en una ocasión, dice la Biblia más adelante, 1 Samuel 23-28, entonces Saúl dejó de perseguir a David. Dice, no hubo necesidad que David matara a Saúl. En realidad, Saúl tuvo que abandonar la campaña de matar a David. Y eso es porque debido al excesivo sentimiento de odio que tenía Saúl sobre David, que estaba descuidando el reino y tuvo que ir a atender la batalla con los filisteos. La vida del Hijo de Dios, cuando se trata de ser pacientes, no se trata de humillar o de derrotar o de avergonzar al enemigo. ¿Sabe de qué se trata? De esperar el tiempo de Dios. Y David sabía que esperar el tiempo de Dios le iba a pagar bien. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente, si algo aprendió David es que Dios es el que tiene justicia y causa por nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque la paciencia no solamente es esa virtud que va a ayudarte a esperar en Dios, sino también es esa virtud que va a cumplir los propósitos de Dios. ¿A qué debemos de ser pacientes los hijos de Dios? Debemos de ser pacientes en los tiempos de sufrimiento. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades, ¿cierto? Y sean constantes en la oración. ¿Sabías tú que las frustraciones nos alteran? Las aflicciones nos desconcentran. Las preocupaciones nos desenfocan. De hecho, cambian nuestro estado de ánimo. Nos hacen volátiles. Y no solamente nos hacen volátiles, nos hacen pensar más allá de la fe y nos llevan al razonamiento. Y nos hacen pensar que ya Dios no está ahí. El apóstol Pablo, cuando usó la frase y dijo, tengan paciencia en las dificultades,
se la estaba dedicando a una iglesia que estaba siendo perseguida. ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿A una enfermedad? ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿A la necesidad de dinero? ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿Al no ver cambios a favor? ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿A un asunto legal? ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿A un mejor trabajo? ¿A qué tenemos que ser pacientes? ¿A que nuestros hijos vengan al conocimiento de Cristo? Todas estas son cosas que nos atribulan, hermanos. Son cosas que nos cambian nuestro estado de ánimo. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos: sean pacientes en tiempos de dificultad. ¿A qué tenemos que ser pacientes? A no dejar de hacer lo bueno. Escribió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabías tú que cuando nos impacientamos dejamos de hacer lo bueno? Te voy a decir qué es lo que hacemos por lo general cuando nos impacientamos, cuando nos desesperamos. Rápidamente dejamos de orar, dejamos de congregarnos, o es más relativo, dejamos de buscar la vida espiritual, dejamos de comprender lo que Dios quiere para nosotros, dejamos de sonreír, dejamos de estar felices, dejamos de desarrollar fe y se deja de hacer todo lo bueno que es para la fe cristiana. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, les decía: no se cansen de hacer el bien. Exacto. No te canses de hacer el bien, hermano. ¿Te estás impacientando? No eres el único, hay otros. Pero también, ¿a qué debemos de seguir siendo pacientes? A lo que no vemos. Escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. ¿A cuántos Dios les ha hablado en oración? Les ha hablado a través de un mensaje, de una enseñanza, de un consejo, en un sueño, en una oración, vaya. Usted sabe que Dios le habló a usted y todavía no ve nada. Yo creo que todos hemos vivido eso, ¿verdad, hermanos? Qué frustrante. Porque por lo menos cuando alguien nos da algo por escrito y viene nuestro nombre y viene la solución, por lo menos nos podemos amparar en un papel y podemos decir: en esto me amparo, en lo que ya está escrito. Pero ampararnos en lo que no vemos, en solamente lo que escuchamos, en solamente lo que dejamos entrar a nuestro espíritu y a nuestro corazón, esa es la parte difícil. Cuando tú y yo vemos la palabra de Dios, si algo encontramos en ella es que los hombres de Dios desarrollaron paciencia a pesar de no ver nada. Ellos no veían nada, hermano. Mira, todo el Antiguo Testamento, por lo general, y parte del Nuevo Testamento, por lo general, ¿sabes en qué estaba basado? En lo que solo escuchaban, pero en lo que no veían. Nosotros hoy en día tenemos la bendición de poder tener una palabra escrita, de poderla tener cerrada, de poderla tener concluida, de poderla tener completa, y de saber que históricamente Dios ha respondido inmensamente oraciones, peticiones y promesas, y nosotros nos podemos amparar sobre de ellas. Estos hombres no. Estos hombres tenían que creer en lo que alguien les decía, tenían que creer en lo que alguien les hablaba. Estaban en total mayor desventaja que nosotros. Y nosotros hoy en día la tenemos tan plasmada en nosotros, en diferentes lenguajes, en diferentes términos, en diferentes versiones, en diferentes palabras, todas significando lo mismo. Y Dios dice: sé paciente. Amén. El Salmo 18, ven, hija, ya finalicé. A este salmo se le llama el Salmo de Victoria. Y solamente voy a leer del verso 16 en adelante. Porque este salmo es un salmo que es un salmo maduro o davídico, que prácticamente David estaba trayendo a la memoria lo que Dios había hecho en su vida. Y dice: Él extendió la mano desde el cielo
y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Cierto. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Yes. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Por amor. Me rescató debido a mi inocencia. Amén. ¿Sabías tú que ser pacientes en cierta medida es ser inocentes? Porque la inocencia tiene que ver con la pureza de lo que probablemente nos impide poder creer. Cuando una persona desarrolla la paciencia que agrada a Dios, se hace inocente